¿Qué pasa, tribu? Hoy vamos a hablar de una cosa que muchas veces se confunde, que es la diferencia entre que algo sea hipercalórico, es decir, que tenga un contenido calórico alto, o que sea insano, es decir, que sea malo para nuestra salud. Así que si te interesa, ¡vamos a por ello! Sí, es verdad que este error se suele dar por la gran obsesión que tenemos con el tema de las calorías, que como muchas veces digo, el tema de las calorías importan, pero no tiene por qué ser lo más importante. Así que voy a explicaros por qué no es tan importante, así un poco por encima, y luego voy a explicaros las diferencias que tendríamos entre algo hipercalórico y algo insano. Al final, el contenido calórico sabemos que no es lo más importante. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay un montón de estudios que podemos ver que lo que observan es que cuando nosotros bajamos el contenido calórico de nuestra dieta, es decir, la cantidad de calorías, es decir, la energía que consumimos, lo que ocurre es que los 6 primeros meses existe una pérdida de peso, pero que luego se empieza a recuperar paulatinamente el peso hasta tener el mismo peso anterior o estar aproximadamente unos kilitos por encima o unos kilitos por debajo que el peso inicial del que partíamos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues sí, es verdad que queda muchísima investigación por hacer para saber exactamente las razones por las que esto ocurre. Por un lado tenemos a aquellos que lo que dicen es que esto puede ser debido a que la gente abandona la dieta, vuelve a sus hábitos anteriores y esta es la razón por la que vuelven a coger peso. Hay otros que se centran en la actividad física, que como el cuerpo tiene una cantidad menor de energía, lo que hace es que cada vez hacemos menos actividad, no solamente la actividad que ya sea de algún ejercicio que hagamos, sino el NEAT, que siempre os hablo, es actividad que no está asociada a un ejercicio físico. Es decir, que empezamos como a volvernos más lentos. Luego también tendríamos el grupo de las razones fisiológicas, es decir, que puede ser que todo esto hace que exista un ahorro de energía dentro del organismo porque estemos pensando, oye, si tenemos tan poca energía no tendríamos que reservar por si acaso incluso llega a bajar más o porque nos tenemos que acostumbrar a esta cantidad de energía tan baja que nos está dando. ¿Y qué problema hay con estas tres cosas? Que solamente nos estamos centrando en el contenido calórico. Y puede ser que haya más cosas por detrás que no estén centradas únicamente en esto. Yo no niego que cualquiera de estas tres situaciones se vaya a dar y en conjunto pueda ocurrir eso de lo que hemos hablado. Pero también tenemos que pensar que hay ocasiones en las cuales incluso aunque la actividad física sea buena, aunque el contenido calórico esté bajo y aunque estemos intentando por todos los medios, a lo mejor con dietas cíclicas, el evitar esos cambios fisiológicos, que se sigue ganando peso estando en una dieta hipocalórica. Y como os digo, no sabemos exactamente cuáles van a ser las razones, pero también puede ser que el cuerpo, dependiendo de los alimentos o dependiendo de muchos factores externos, esté diciendo, oye, de esto que me estás metiendo me guardo tanto para el futuro y lo quito de otra cosa que me parece menos importante en este momento. Entonces, claro, podemos tener un montón de razones, unas basadas en el contenido calórico, otras basadas en la tipología de alimentación y al final sí es verdad que puede ser que todo en conjunto sea lo más favorable, tener en cuenta tanto lo que comemos, cuánto lo comemos y cómo lo comemos. Y por esto en muchas ocasiones nos equivocamos con hipercalórico e insano. Que algo sea hipercalórico no quiere decir que sea insano. ¿Por qué? Porque el contenido calórico es solo uno de los múltiples factores que van a afectar al final a la pérdida de peso y a la consecución de objetivos. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Un ejemplo de esto serían los frutos secos. Normalmente el consumo elevado de frutos secos en los estudios no se asocia a un mayor sobrepeso. Y sin embargo los frutos secos tienen una cantidad muy alta de calorías. Aproximadamente 100 gramos de frutos secos tendrán unas 600-650 kilocalorías. Entonces, claro, un puñado de frutos secos puede ser que tenga bastantes más calorías que a lo mejor un sándwich de pan de molde con una loncha de fiambre de pavo. Y aquí es donde nos equivocamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el sándwich es mejor que los frutos secos por el contenido calórico, por el contenido de grasa, etcétera? No, nos estamos equivocando. Al final también es muy importante qué repercusión va a tener en nuestro cuerpo una cosa u otra.
Aunque, como os digo, aún nos falta mucha información por saber, sí es verdad que podemos llegar a ver algunas cosas. Pongamos un ejemplo con todos los grupos y todas las explicaciones de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, si estamos hablando de una menor energía, probablemente si tenemos menos energía, entonces vamos a hacer menos actividad física. Entonces puede ser que ese contenido mayor en energía nos ayudase a hacer mayor actividad física. Pero claro, también estamos diciendo que no todo se va a digerir de la misma forma, por lo que a lo mejor, aunque tenga más calorías, se digieren menos calorías. Puede ser que el tipo de grasas saludables, el tipo de hidratos de carbono saludables que tienen esos frutos secos frente a ese pan de molde, sí que sea preferible y que el cuerpo lo vaya a utilizar de una manera distinta o que al final se vaya a destinar de forma distinta dependiendo de la tipología del nutriente que estamos comiendo. También tenemos el efecto de la saciedad. Puede ser que una cosa sea más saciante que otra y que terminemos comiendo más o comiendo menos. No sé si os estáis fijando las diferencias que puede haber, es decir, puede haber unas más fisiológicas, otras más destinadas al contenido energético, pero al final lo que sí observamos es que una cosa se asocia a un aumento de peso, a sobrepeso, y sin embargo la otra cosa no se asocia a ello. Por lo que en este caso podríamos pensar que es absurdo el pensar que realmente los frutos secos, por ser hipercalóricos, van a ser peores para la salud que el tomar algo que no es tan calórico y que sin embargo se asocia a todos los problemas relacionados con los supuestos alimentos calóricos. Además, también es muy importante el tener en cuenta para qué va destinado y en muchas ocasiones la forma de comerlo. Por ejemplo, los frutos secos se usan tanto en dietas para engordar como en dietas para adelgazar. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que en las dietas para adelgazar habitualmente se toma de maneras concretas para evitar otros alimentos que son insanos con un alimento que pese a ser calórico es mucho más saludable y que al final ayuda a esa pérdida de peso. Mientras que las dietas para engordar se suele utilizar para aumentar la densidad energética y aparte cuando estamos haciendo una dieta para engordar no estamos buscando que se engorde a base de grasa, lo que estamos buscando es engordar a base de músculo y entonces al final todo cambia, no estamos intentando que esa persona aumente su contenido calórico así porque sí. Entonces al final tenemos que tener en cuenta todo esto y olvidarnos de muchas de esas cosas que venimos arrastrando de tiempo atrás. Por lo que olvidaros de pensar que si un alimento tiene mucha densidad energética va a ser malo. No penséis eso. Pensad que al final es mucho más importante que la tipología de los alimentos que estemos consumiendo sea la correcta. Y una vez ya hayamos conseguido eso, hayamos cambiado nuestros hábitos para que eso sea lo más saludable posible, entonces ahí ya podemos empezar a trabajar con calorías para objetivos muy concretos. Así que la próxima vez que alguien te diga que lo que estás comiendo es muy calórico y por ello es insano, ya sabes, enséñale este vídeo para explicarle las razones por las que esto no es así. Por lo que espero que este vídeo os haya sido de utilidad y si así ha sido, compartidlo con la gente que conozcáis. Y por supuesto, dadle vuestra manita arriba. Así que, como siempre os digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y por supuesto, si queréis mucho más contenido respecto a nutrición, a cambio de hábitos, actividad física, no olvidéis suscribiros dándole al logo de aquí al lado. Y luego si os interesa podéis ver el vídeo que os recomiendan aquí abajo. Así que venga, estoy esperando. Uy, voy a sacar la bolsa de cacahuetes.